Buenos días, que el Señor les bendiga, que el Señor en esta mañana pues pueda abrir nuestro corazón para recibir esa palabra que Dios tiene preparado para todos nosotros, que será de gran bendición. La reflexión de esta mañana lo he titulado El poder de lo invisible. Y para ello, pues por supuesto, les invito a que puedan anotar o buscar en el libro de Hebreos, capítulo 11, del 1 al 3. Allí vamos a encontrar algunos detalles importantísimos para lo que Dios quiere, pues, hablarnos en esta mañana. La palabra de Dios dice en el capítulo 11, del 1 al 3, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella, óigalo bien, por la fe, mejor dicho, alcanzaron buen testimonio los antiguos, o sea, aquellos que estuvieron en los tiempos antes de que se cumpliera la profecía de Jesucristo hecho hombre. Luego en el 3 está la esencia de este mensaje, está la esencia de esta reflexión en esta mañana cuando dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Quiere decir aquí que el Señor nos está revelando que a través de su palabra no solamente hay poder, sino que a través de la palabra de Dios hay la capacidad de que se forme algo de donde no hay nada. Por eso dice en el 3, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Dios, por eso es Dios, y es un Dios poderoso, es un Dios que hace de las cosas invisibles, cosas visibles. Por eso su palabra dice que sus pensamientos no son nuestros pensamientos, ni sus caminos nuestros caminos. De manera pues que nosotros en esta mañana tenemos que estar convencidos, tenemos que estar bastante seguros de que en la palabra de Dios hay poder para que Dios forme las cosas. Por eso, si tú estás atravesando por una necesidad de sanidad, pues cree que en la palabra de Dios hay poder para crear la sanidad, para crear la salud. Si tu situación que estás atravesando es un problema de economía, tienes que confiar, tienes que tener fe como los antiguos, que por eso entonces fueron registrados para toda la historia, porque ellos creyeron a través de la fe, creyeron la palabra de Dios, creyeron en sus promesas. Y nosotros estamos destinados, hemos sido diseñados por Dios para que andemos no por vista, sino por fe. Y esa fe va a hacer que se active la palabra no humana, sino la palabra de Dios, para que las cosas que no existían puedan existir, para que las cosas que no eran comiencen a ser, para que las cosas que no se veían comiencen a verse. Ese es pues nada más ni nada menos que el poder de la palabra de Dios. Las palabras no se ven, pero han producido lo que se ven. Si deseamos ver algo, debemos emplear el mismo método que usó nuestro Padre, las palabras, pero la palabra de Dios. Por eso es que la Biblia dice que escudriñemos su palabra, porque en ellas os parece que tenemos la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio del poder de Jesucristo. Ellas son las que dan ese testimonio de lo que Dios ha trazado para tu vida. Quiero decirte, querido hermano y amigo, que Dios tiene un diseño de plan en tu propósito por la cual tú estás en este mundo. Tú no has nacido para ser un fracasado, tú no naciste para ser un derrotado,
tú no naciste para cargar dentro de ti un sinnúmero de cúmulo de enfermedades. Tú no naciste para ser infeliz ni amargado. El proyecto de Dios en tu vida es distinto. Es un proyecto de vida, es un proyecto de sanidad, es un proyecto de triunfo, es un proyecto de logro, es un proyecto de caminar con la frente en alto, como lo dijo Pablo, mirando al consumador y mirando al autor de la fe. Ese autor de la fe que nos empuja, que nos fortalece, que nos insta a seguir adelante, derribando paredones, derribando ciudades, derribando gigantes, derribando adversidades, derribando todos los desafíos que diariamente la vida nos pueda presentar. De manera pues que nosotros intentamos en nuestro limitado pensamiento crear una estructura de cómo medir la espiritualidad de muchos. Y a veces creemos que si la persona pues sencillamente ayuna bastante, ese es muy espiritual y ese tiene una buena relación con Dios. Que si ora o hace oraciones largas, esa es la persona que en su profundidad tiene una entera relación con Dios. Esto es importante, son mecanismos, instrumentos, herramientas que Dios nos ha dado, como la oración, el ayuno, la vigilia, la meditación. Esos son mecanismos importantes para nuestro desarrollo, pero lo más importante que Dios quiere que nosotros, en el cual nos ejercitemos, es en estar pronunciando todos los días las promesas de Dios, que es su palabra. Pues ya vemos que gracias a esas palabras fue hecho de lo que no se veía todas las cosas que nuestros ojos pueden observar y podemos ver, fueron creados a través de la palabra de Dios, porque allí hay poder. Por eso dice las Escrituras que la palabra de Dios es viva y eficaz, y es más cortante que toda espada de doble filo, porque penetra hasta lo profundo de nuestro ser. La palabra de Dios discierne nuestros pensamientos. La palabra de Dios va a lo más profundo de tu alma, de tu corazón. El Señor sabe de tus deseos. El Señor conoce de tus anhelos. El Señor también conoce de tu angustia. El Señor conoce de tu problema. Pero es importante, estimado hermano, que tú hables, que tú abras la boca para que pronuncies la palabra de Dios a través de una alabanza, a través de una adoración, que tú abras tus labios para que pronuncies las promesas de Dios, así como lo hizo el hijo pródigo cuando sucumbió en el pecado, cuando gastó todo lo que el padre le había dado como herencia, cuando estaba arrastrado en lo más vil de su pecado. Dijo, él reflexionó y dijo: volveré al lado de mi padre y reconoceré que he pecado contra el cielo y contra él, pero estaré con él. Y ese hablar la palabra hizo que como efecto él tuviera una decisión, una acción de cambiar su destino, de retroceder, de dar media vuelta e ir en la dirección correcta, que era su padre, donde estaba protegido, donde nunca le había faltado nada, donde todo lo que él deseaba pues lo podía tener. Hermano, si usted está atravesando por un desierto árido donde usted se siente solo, desconsolado, en angustia, en preocupación, quiero decirte que tienes que pronunciar las promesas de Dios, que es su palabra, en el cual hay poder para que des media vuelta, para que vayas en dirección correcta al trono de la gracia, para que puedas obtener el oportuno socorro. Hermano, fíjese bien lo que dice aquí. Cuando el centurión tuvo ese encuentro con Jesucristo, porque el centurión era un hombre de autoridad y tenía bajo su mando
cientos de soldados. Pero en él hubo una situación que le movió a buscar a Jesús, a ese Jesús sanador, a ese Jesús que podía transformar su situación hablando simplemente. El centurión amaba a un siervo que tenía en su casa, pero este siervo estaba enfermo de muerte. Cuando el centurión tiene ese encuentro cercano con Jesucristo, el centurión le expone la necesidad y le dice: necesito que tú salves a mi criado, a mi siervo, porque está enfermo en casa. La actitud, por supuesto, de un Jesucristo que vino a buscar lo que se había perdido, de un Dios que dejó su trono y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros para sacrificarse por nosotros, siempre daba una respuesta de misericordia y de gracia. Y Jesús le respondió a ese centurión diciendo: bien, vamos a tu casa. Pero es increíble cómo este centurión, que no era muy religioso, pero sí estaba claro el concepto que él tenía de Jesús, de ese Jesús que hacía de lo imposible posible, de ese Jesús que donde pasaba todo se transformaba. El centurión revela aquí algo importante y reconoce el poderío de Jesucristo cuando le dice el centurión: no es necesario que tú vayas hasta mi casa, tan solamente di la palabra aquí y mi criado sanará allá. Es tanto el impacto que causó en Jesucristo, que Jesucristo se admiró y mirando alrededor a sus discípulos y a la multitud dijo: os digo de verdad que no he hallado tanta fe en Israel como en este hombre. Eso es lo que tú necesitas. Eso es lo que nosotros necesitamos cuando estamos caminando por el camino angosto, lleno de desafíos, lleno de adversidades y de problemas. Necesitamos la fe, la convicción. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, así como la tenía este centurión. Y entonces Jesús dijo: conforme a tu fe sea hecho. Entonces, hermanos, esto nos demuestra que todo está a nuestro alcance. Dios nos ha dado ya su victoria en la cruz para que nosotros, a través de su llaga, podamos ser curados. Jesucristo en la cruz nos dio la solución para la muerte de nuestra alma, porque cuando lo reconocemos como nuestro Salvador, entonces tenemos la vida eterna. En Jesucristo también nos ha dado la solución de la reconciliación, porque por causa del pecado éramos enemigos de Dios. Pero ahora no solamente somos amigos de Dios, sino que Él nos llama hijos de Dios. Quiere decir, mis hermanos, que en tener un encuentro, un acercamiento con Jesucristo, hay la posibilidad de que esa puerta se abra. Está la posibilidad de la respuesta. Está la posibilidad de la sanidad. Está la posibilidad de que tu hijo o tu hija regrese. Está la posibilidad que salves tu hogar. Siempre y cuando tengamos ese acercamiento con Jesús, como lo hizo el centurión, habrán todas las posibilidades a nuestro favor. De manera pues que aquí en el libro de Proverbios, la palabra de Dios también nos habla cuando dice en el capítulo 10, en el versículo 19, de la siguiente manera. Dice la palabra de Dios así: en las muchas palabras, fíjese bien, no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Quiere decir que nosotros estamos invitados no a hablar muchas palabras humanas, porque podemos caer de tantas palabras que decimos en pecado. Más bien Dios nos anima que escudriñemos su palabra, que analicemos su palabra, que memoricemos su palabra, para que cuando estemos donde esté la necesidad podamos hablar de su palabra que transforma,
que podamos hablar de su palabra que sana, que podamos hablar de su palabra que salva. Así como salvó a aquel paralítico que sus amigos descendieron del techo por causa de la multitud. Había tanta gente alrededor de esa choza que no podían entrar normalmente, pero los amigos amaban a ese amigo que estaba tirado en esa camilla y lo descendieron del techo en una camilla y lo pusieron frente a Jesús. Y Jesús, al ver la acción de estos amigos, de estos 4 amigos, dijo, de verdad que es grande la fe de estos hombres. Y cuando le pusieron a este necesitado frente a Jesús, Jesús le hizo la pregunta que te puede estar haciendo a ti en esta mañana a través de este mensaje. ¿Qué quieres que te haga? Entonces, aquel paralítico, cuando se vio frente a Jesús, cuando se vio cerca de Jesús, entendió que era su oportunidad para que su situación, para que su vida, para que las circunstancias cambiaran. Y dijo, Señor, que yo sea sanado. Y fíjese cómo Jesús le responde, tu fe te ha salvado. Cuando Jesús pronuncia estas palabras de que eran ilógicas para la mente de aquellos que estaban alrededor de él, porque muchos dudaban y otros juzgaban, diciendo, ¿quién es este hombre para que diga que puede perdonar pecados? Sin embargo, cuando Jesús ve el corazón contrito y humillado de este paralítico, vio en su corazón, porque él discernió su corazón y sus pensamientos y dijo, sé salvo. Cuando el Señor pronunció la salvación en su vida, automáticamente su cuerpo recibió la sanidad. Quiere decir que si tú no has tenido un encuentro personal con Jesucristo, en el momento que tú abras tu corazón y permitas que entre el Espíritu Santo de Dios, automáticamente tu cuerpo, tus pensamientos, tu corazón recibirá una sanidad inmediata. Que el Señor entonces nos ayude a entender, a comprender que en la palabra de Él hay